Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arte contemporáneo, conversaciones con artistas en Colombia y América Latina. Hablamos de sus obras, influencias, ideas, procesos artísticos y cosas que inspiran su trabajo. Soy Ana Luisa González, periodista cultural. Esto es El Rayón Podcast. Hoy estamos con Juliet Morales desde Popayán para hablar del arte indígena sonoro contemporáneo. Juliet Morales es artista indígena Misak del resguardo de Guambía de Silvia, Cauca, Colombia. Su proyecto artístico nace desde una búsqueda muy personal, su identidad. Por eso parte de un reconocimiento de su territorio, las tradiciones orales de sus abuelas y los rituales de la comunidad Misak. Todo esto lo hace desde una nueva mirada que reivindica las influencias mestizas y contemporáneas. Su obra es un trabajo colectivo que involucra a una comunidad de mujeres guambianas del pueblo Misak. Ha hecho fotografía, acciones performáticas, video y también instalaciones sonoras que buscan decolonizar el despojo colonial. Ganó el premio Sara Mondiano en 2019 y varias de sus obras están en la Galería Espacio El Dorado de Bogotá. Ahora mismo expone su obra en el Salón Nacional de Artistas número 46 en la Aduana Nacional de Barranquilla. Hola Juliet, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo has estado? Yo muy bien, agradecida con esta invitación. Me alegra mucho tenerte. Vamos a empezar hablando un poco de cómo podrías definir tu búsqueda artística. Bueno, pensar en una definición de lo que es esta búsqueda artística es algo difícil para mí, o bueno, ha sido un proceso bastante largo de un caminar extenso porque realmente no había una pregunta clara sobre lo que yo quería empezar a escarbar, ¿no? A buscar, porque habían unas inquietudes, un sentimiento de confusión, un sentimiento de no encontrarme en un lugar claro, en un contexto que no era muy claro para mí, pues siempre se me había señalado como que debía responder a mi contexto, es decir, que debía ser una buena mujer indígena, pero al mismo tiempo se me negaba porque entonces tenía las características de una mujer mestiza, por lo cual se me señalaba que yo debería pertenecer a ese otro lado y no a mi lugar, que era mi resguardo de Guambí. Entonces, crecer con ese sentimiento, con esa inquietud, era bastante confuso y siempre fue algo que cargué desde muy pequeña. O sea, no es un sentimiento que surgiera ahora siendo una mujer adulta, sino que es un sentimiento que me acompañó desde muy pequeña en todo este tema de la construcción de la identidad como una mujer indígena. Entonces, digamos que definir mi búsqueda es una respuesta más bien que puedo dar en este momento, después de todo este largo caminar, y crece en torno, o va en torno más bien, a lo que es esta construcción de la identidad femenina Misak. ¿Cuáles son esas implicaciones? Y por qué ciertas características con las que yo crecí de mi contexto hacen que pertenezca o no a un lugar. Y empiezo a defender ciertas posturas que empiezan a darse en esa revisión. Juliet, tú justamente te pones en el centro de la obra visual, de tu obra plástica, multidisciplinar, digamos, que se alimenta como de las distintas tradiciones, la Misak, pero también la mestiza. Hablemos de esa mirada distante que tú planteas desde tu obra a la cultura Misak, qué cosas traes, qué cosas te distancias. Esa postura es muy interesante y quería que me contaras un poco más. Claro, pues mira que la experiencia de ser mujer no solamente viene de la mía, de mi experiencia íntima, sino que viene también de conocer la experiencia de mi madre, es la más cercana, la de mi tía y la de mi abuela. No somos, en mi casa somos muchas mujeres, mi abuela no tuvo ningún hijo hombre. Entonces, la preocupación de ser mujer dentro de mi familia, dentro de este gran territorio, pues venía de ese cuidado de la mujer, ¿no? De que la mujer debía en algún momento, como forma de protección, alejarse del territorio, dejarlo y borrar pues cualquier rasgo de lo que podría ser indígena en nosotras. Entonces, ese proceso empieza, digamos que desde mi abuela, y como lo mencionaría un compañero acá también, Misak diría, pues esta es la herida colonial que nos dejan, ¿no?
y empieza en mi familia, en mi árbol genealógico desde mi abuela, cuando ella decide que una opción para dejar de ser señaladas, dejar de ser maltratadas y poder adquirir un conocimiento occidental que les permita otro tipo de vida, otra calidad, supuestamente, diría que entre comillas una calidad de vida, pues implicaba esto, ¿no? Abandonar todo lo que era nuestra raíz indígena. Y con ese sentimiento es con el que yo crezco, con el que yo me hago rebelde también, pues porque mi abuela siempre nos recordaba lo difícil que puede ser vivir en pareja. Nosotras, las mujeres MISAC, desde muy pequeñas siempre se nos está preparando para que seamos unas buenas mujeres en pareja para formar una familia, ¿sí? Que seamos mujeres tejedoras, trabajadoras, conocedoras de la huerta, eh, ¿cierto? Y que seamos unas mujeres que podamos soportar un hogar. Pero en el caso de mi abuela había ya un sentimiento de resentimiento también de que esa exigencia de ser mujer era bastante fuerte y violenta, por lo que ella decide apartarnos y yo crezco con ese mismo sentimiento y lo logro ver reflejado en mi madre, como pues ella con mi padre, con el esposo que luego tuvo, mis tías también en su vida en pareja. Sí, todo lo que mi abuela intentaba evitarnos a nosotras las nietas, pues ya yo lo había visto reflejado en mis tías y en mi abuela. Entonces entendía o empezaba a entender de que yo no quería ser parte de ese lugar en el que tuviera que guardar un silencio por sostener un hogar, en el que no pudiera hablar ni comunicar y que simplemente me limitara a desarrollarme dentro de un círculo familiar y que no pudiera avanzar a un espacio social, por lo menos. Así que la herramienta que mi abuela y mi abuelo nos da, que es la educación occidental, en un principio se muestra como lo más atractivo, como la herramienta más fácil de olvidar el territorio, sin entender y sin preguntarme a qué se deben este tipo de decisiones, ¿cierto? Entonces, creo que escarbar en la memoria de mi abuela y preguntarme por qué ese sentimiento en ella y por qué ahora yo en esta tercera generación desde mi abuela empiezo yo a cargar con este sentimiento también. Y cuando me doy cuenta que hay unas incidencias sociales, políticas, religiosas, que hacen que se estropee toda esa construcción de la identidad, no solo familiar, sino colectiva, de todo un resguardo, pues empiezo, claro, a tener un poco más de peso y a ser más crítica también al momento de revisarlo, de decir, es que hay cosas de afuera que realmente sí nos permiten tener una mirada crítica sobre lo que puede ser la mujer en ese sentido, ¿no? En este aspecto específicamente, pero que también son cosas que nos permiten, o sea, es una herramienta que nos permite criticar ciertas prácticas tradicionales que dentro del territorio se dice que se deben respetar, pero creo que son cuestiones que se deben revisar muy cuidadosamente porque está perpetuando todavía la violencia contra la mujer, se la separa de esos espacios sociales. Sí, el resguardo en conjunto, en su historia, en su memoria, tiene momentos importantes al lado de la mujer. La mujer ha sido la que ha liderado también las luchas de recuperación de la tierra. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con la pala, también poniéndose al frente de picar la tierra, de ponerse al frente de la cocina. Y que en ese sentido es que va más allá y puede ocupar un puesto dentro de este grupo de personas que utilizan la voz para poder comunicar esas inquietudes, intereses o críticas. Entonces, digamos que han habido procesos importantes dentro del resguardo en donde la mujer ha podido tener un lugar, pero que con el tiempo siento que nuevamente vuelve y se opaca eso. Lo olvidamos que tenemos un lugar. Bueno, esa postura crítica de revisar las tradiciones, ciertas, digamos, prácticas, se manifiesta muy bien a través de tu obra, ¿no? ¿Tú cómo le das justamente un nuevo significado a esos símbolos, a esos ritos? ¿Cómo le estás dando también un nuevo lugar? Todo empieza recordando estas prácticas que son bastante íntimas y que tienen que ver con nuestro médico tradicional, ¿no? Él es el encargado de acompañar nuestra transición en este plano físico.
Es decir, es esta persona la que tiene el conocimiento en cuanto a las plantas y a la relación espiritual que debe tener el hombre y la mujer mixta con la naturaleza. Entonces, saber que esta persona siempre ha estado ahí y que es la primera persona que se inquieta por el cuerpo y que lo intenta entender a partir de su relación con la naturaleza, pues es ese es el lugar en donde empieza a partir también mi sentir como creadora, ¿no? De imágenes. Entonces, lo que yo hago es empezar a revisar mi cuerpo y recordar cuáles son esos rituales que el médico aconseja que deba tener este cuerpo para que permanezca en equilibrio. Pensar en eso pues me lleva a mí ponerlo como en palabras académicas que uno diría el performance, ¿cierto? Pero dentro del territorio, dentro de mi experiencia diría que es un ritual de sanación, de equilibrio, de limpieza. Entonces, por ejemplo, una de las primeras obras que yo hago es un performance, es un ritual donde yo tomo el gesto de las madres, que es envolver a los niños, ¿cierto? En el chumbe, en el persic, y como una forma de corrección del cuerpo, de protección también, y de recordar que ese chumbe es una extensión también del ombligo del ombligo de la madre hacia el hijo, como una forma de protección para que el hijo recuerde también pues de dónde vino. Y ese simple gesto se hace importante también en esta etapa de mi vida que viene siendo entre los 20 y 23 años, y llevarlo a cabo a esa edad como una forma de recordar, pero también como una forma de decir que este cuerpo que ha crecido y se ha formado es el cuerpo ya de una mujer adulta, es un cuerpo y un pensamiento que ya recogió cierta experiencia y que no puede cambiarse o devolverse a ese ideal de esa mujer indígena. Entonces pongo a conversar estas dos cosas, esa práctica cotidiana de la corrección del cuerpo desde el conocimiento de mi abuela, con esta experiencia de mi sentir y de mi cuerpo, de eso real que existe, de las cicatrices, del cambio físico que ha tenido ese cuerpo para enfrentarse a esa exigencia de lo que debería ser este cuerpo o este pensamiento. Seguramente muchos ya habrán conocido este performance donde tú te enchumbas el cuerpo y haces un performance y eso después también queda registrado en unas fotografías. Para los que no la han visto, de pronto que puedas describir brevemente como esta acción performática así de forma muy escueta para tal vez invitarlos a la audiencia a que vean esta obra, ¿no? Consistía en que yo debía tener varios chumbes. El chumbe normalmente puede medir 1 metro y medio, que es esta faja que uno se pone en la cintura, tejida con símbolos de colores. Y efectivamente, claro, un chumbe de ese largo pues no alcanzaba a cubrir todo mi cuerpo, porque era lo que yo quería. Entonces eso me exigió que le dijera a mi madre que me prestara su chumbe, a mi hermana, a mis primas, a mis tías, a toda mi familia, decirle que por favor me prestara a cada una su chumbe, atarlos, hacer nudos y unirlos. Y de modo que al final tenía un rollo bastante grande de chumbes y era ahí sí ya podía como envolverme desde la cabeza, desde mi coronilla, desde mi frente, empezar a envolverme el rostro, cubrirme los ojos, cubrirme la boca, el cuello, mi pecho, pues mi cuerpo estaba desnudo, entonces existe esta forma como de fuerza, ¿cierto?, sobre el cuerpo y la piel. Y me envolví así hasta los pies como a los niños, con la diferencia de que me cubría ojos y boca. Y este gesto pues lo hice 4 veces. Para las acciones yo he tenido muy en cuenta nuestro número cosmogónico, que es el número 4, que es el número que nos permite tener el equilibrio, de sacar lo negativo del cuerpo, de equilibrarlo, o que a partir de ahí ya ese cuerpo pueda mantenerse limpio, ¿cierto? Entonces, desde esa práctica y desde ese conocimiento es que yo lo realizo de ese modo.
digamos, en estos ritos también es muy presente el sonido, ¿no? Hay un sonido ancestral ahí que también conecta con la cultura Misak. Alguna vez dijiste que el sonido es una forma de hablar, es una forma de manifestarte y de crear también un pensamiento, una creación de imágenes. Entonces hay una obra que me llama mucho la atención, que es este video que se llama Resistencia, donde hay pues varios audios y hay bailes, hay canciones, y yo quería que habláramos sobre esta obra, esta acción que haces allí con varias mujeres. ¿Qué querías plasmar allí? Para nuestra comunidad Misak es muy importante que la mujer o la pareja en el día de su matrimonio pues bailen 4 canciones. Y estas canciones son bastante extensas y son a ritmo de, se tocan estos instrumentos a ritmo de bambuco, flauta y tambor. Y se le pone la mirada específicamente a la mujer. Se dice que si la mujer no logra terminar las 4 canciones sin cansarse, ese matrimonio es de mal augurio. Es un matrimonio que no va a durar. Que así como esa mujer no resistió las 4 canciones, es un matrimonio que ya se ve, lo que se ve venir es que se va a acabar muy pronto, que no va a durar. Entonces todo ese peso cae sobre ella durante ese baile. Entonces la mujer debe resistir. Pero había otro gesto importante dentro de este baile que quería resaltar y era la manera en que la familia, especialmente las mujeres, la ayudaban a resistir ese momento. La mujer se pone en el medio y a sus lados se ponen las cuñadas, las tías, toda su familia en cuanto a las mujeres, pero que también estén casadas. Solo las mujeres casadas pueden bailar. Y entre ellas se cogen de las manos y empiezan a bailar hasta que se acaben las 4 canciones. De modo que si la novia se llega a cansar en algún momento, las 2 mujeres de al lado la soportan, casi que la cargan y hacen que pueda terminar ese baile. Entonces me pareció un momento tan importante para poder resaltar la sororidad entre las mujeres Misak, ¿cierto? Que es una mujer que permanece agachada, que es una mujer que no puede hablar ni siquiera en el día de su matrimonio, que debe permanecer como una mujer muy conservadora, ¿sí? Muy sumisa, pero que tiene unos gestos que solamente ellas identifican y que solo ellas saben comunicarse mientras están en ese foco de mirada. Entonces, poder extender ese preciso momento era lo más importante para mí para poder hablar de eso y de esa crítica, ¿no? Frente a la exigencia de lo que debe ser la mujer casada. Entonces, mi invitación en ese momento fue convocar a las mujeres jóvenes, no necesariamente casadas, sino jóvenes, mayores, bueno, de cualquier edad, a que nos reuniéramos a bailar estas 4 canciones, pero solo las mujeres, sin compañía de los hombres. Normalmente se hacen una fila de mujeres y una fila de hombres al frente, pero en esta ocasión decidí que los hombres nos iban a acompañar, pero solo desde la música, y que éramos las mujeres las que íbamos a resistir esas 4 canciones, y que mientras bailáramos íbamos a conversar acerca de qué era esa resistencia, por qué se hacía, o nosotras como mujeres jóvenes a qué estamos resistiendo, o qué tipo de matrimonio esperamos y qué tipo de resistencia vamos a hacer desde nuestro núcleo familiar también, en el que estemos haciendo, conformando. Las canciones que nos acompañaron fueron grabadas en un primer momento de manera muy sencilla, ¿sí? Estos trabajos pues a veces sí son ambiciosos y pues requieren mucho cuidado, pero cuando son performances de este tipo es cierto que no pueden tener tampoco tanta planeación y organización porque debe ser muy orgánico y que surja en el momento, pues sí, recojo el sonido tal cual como esté sucediendo, pero en compañía, por lo menos para esta obra, trabajé con Juan Forero, quien me ayuda a hacer la edición de estas 4 canciones. Y estas canciones, pues al final ese eco o esa extensión del sonido permitía que existiera otro tipo de tensión en el baile, de que el baile como que iba a continuar y no había un final para ese baile. Entonces no es como esas canciones que tienen un alto y van bajando y a medida que va bajando pues ya se acaba la canción, sino que en este caso ese eco y esos espacios permitían que se volviera a repetir o que se extendiera o que no hay un final, ¿no? Para esa danza, que es infinita prácticamente.
esta pregunta por lo sonoro y cómo se entremezclan allí tradiciones, digamos, del matrimonio y de las mujeres. Y quería que habláramos primero de dónde nace esta idea de la obra Cruceros y cómo a través de la memoria o de estos sonidos creas una memoria de ese despojo colonial que ha sufrido la comunidad Misak. Partiendo de la obra anterior, Resistencia, había otro detalle también que se me escapaba. Siempre como que en estos gestos trato de buscar lo más sutil, ¿no? En cuestión del sonido, esta mujer carga una serie de collares en su pecho y cuando camina rechinan. Son collares que están hechos en plata. Entonces eso, digamos que en el video de Resistencia no lo toqué porque sentía que ya iba a ser otro tema de desarrollo y un tema de investigación que necesitaba desarrollarlo solo. Y en esta ocasión con este proyecto pues ya dije, bueno, vamos a trabajar específicamente en estos collares y a investigar de dónde vienen estos collares que las mujeres los aprecian tanto y los cuidan y los heredan de mujer a mujer, de generación en generación, conversando con las mamás mayores, con las vecinas, con mamá Bárbara Muelas, por ejemplo. Con ella entendí un poco de dónde venían y ella me contaba que en la historia estos collares venían desde el contacto con los españoles y que había sido un intercambio injusto que se hizo en algún momento del oro por la plata, de cómo la simbología de la comunidad indígena se transfiere a la Iglesia Católica y de la Iglesia Católica cómo se devuelve a través de una simbología católica, por ejemplo, la cruz, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María, ¿sí? Y vienen combinados nuevamente con adornos del entorno, como pajaritos, perritos y como escenas muy cotidianas que venían también de los otros collares que las mujeres tenían antiguamente. Pero que hoy pues lo que se conserva son estas dos cosas, es una hibridación de este collar católico con estos elementos naturales de la comunidad. Entonces yo identifico ahí cosas importantes. Una, el hecho de que se haya hecho ese intercambio de la simbología, ¿cierto? Esa imposición de lo católico dentro de la comunidad y que fue una manera también de apartarlos de su tierra, de encontrar una manera de despojarlos, ¿cierto? Pero que la misma comunidad se resistió a eso y que a pesar de que adoptaron una nueva simbología como la cruz y lo católico, las mujeres tuvieron la capacidad de transformar esa experiencia violenta de lo católico y darle otra significación a ese collar. Es un elemento que permite recordar la lucha de todas esas mujeres que resistieron en ese momento para dejarles un territorio, para dejarles un lugar en donde seguir sembrando la cultura, donde seguir sembrando esta familia Misak. Y ese recuerdo se pasa a través de este collar, ¿sí? Desde ese primer contacto con la colonia hasta este momento que se transfiere, pero de este modo. Y que se utiliza para el día del matrimonio. Las mujeres Misak se casan por las dos culturas, ¿no? Por lo católico, por la iglesia, porque la mujer baja, y antiguamente bajaba caminando desde la vereda hasta el pueblo, haciendo rechinar estos collares, ¿cierto? En esta procesión hasta la iglesia se casaba en el pueblo y al finalizar regresaba a la casa a terminar el ritual, como las tradiciones pues ordenan, ¿no? El baile, la comida, todo lo que implica la minga del matrimonio. Tú con tu obra logras, no sé, a través del sonido, un poco decolonizar esa historia y traernos de forma también crítica, contemporánea, esos ritos. A mí eso me llama mucho la atención y siempre pregunto por qué hasta ahora llego a estos ritos, por qué hasta ahora conozco estos ritos de la cultura Misak, pero estás justo tú, Juliet, para también abrirnos a ese mundo. Y ya hablando más cercano a lo que estás haciendo más reciente en la exposición del Salón Nacional de Artistas número 46, estás exponiendo ahora varias obras en el edificio de la aduana en Barranquilla. Hablemos de esta obra donde tú hilas
con otras mujeres Misak, un gran tejido con los colores de la bandera del pueblo. Entonces, háblame un poco más de esta obra y qué quería representar allí. Bueno, siempre me ha interesado también explorar varios lugares, como hablábamos ahorita un poco desde el video, desde mi cuerpo, desde el ritual. Y en este caso también viene a mí el tejido, una técnica que nunca consideré trabajar. No me había imaginado en este escenario, la verdad. Pero también siempre he dicho que cada obra y cada imagen que ha surgido la acompaña una experiencia de vida durante mi construcción de mi identidad como mujer Misak. Entonces, justamente el tejido viene de esa experiencia, del hecho de no haber aprendido a tejer y de esa preocupación de mi abuela porque yo heredara ese conocimiento del tejido. Y gracias a ella y a otro tipo de recorrido que hicimos, es que yo logro acercarme, no a través desde el tejido con mis manos, sino desde la historia del tejido con mi abuela, ya siendo una mujer muy mayor, ya con sus años, con sus últimos años realmente. Y es un momento en el que apenas yo puedo entablar una conversación con ella, porque apenas me estoy dando cuenta de lo valioso que es ese conocimiento. Pero entonces tomo una decisión y es que yo no quise sentarme o encerrarme o irme a mi resguardo y decir voy a aprender a tejer en una semana y no me voy de aquí hasta que no aprenda. Eso no era lo que yo realmente quería del tejido, sino que más bien me concentré en nuevamente convocar a esas mujeres que tienen ese conocimiento, conversar con ellas de dónde vienen, cómo se les dio y por qué creen que esa tarea es tan importante dentro de sus hogares y dentro de la comunidad también. Y a partir de esa conversación es que yo puedo plantear una nueva interpretación del tejido. Nosotras las mujeres usamos una falda o anaco que recoge unas líneas de colores y la gente siempre dice, pues también es por la falta de observación, dice, no, pues es que es una falda y todas las faldas son iguales, pero no, sabemos que en las comunidades indígenas siempre la simbología, la intensidad de los colores siempre nos van a comunicar algo. Y en este caso, estas líneas se basan en 4 colores importantes, que son los colores de la bandera Misak, el color fucsia, el azul, el blanco y el negro. Y a través de la combinación de estos colores y la intensidad y cuando se le agregan otros colores, esos colores definen nuestro territorio, definen la zona exacta dentro del resguardo de Guambía a donde pertenecemos o a la familia de la que venimos. Entonces, entender ese conocimiento me permite a mí entender también que nuestro anaco no es solamente una falda, no es una falda de colores y ya, es una falda que recoge nuestro territorio, recoge conocimiento y cómo nosotros como familia nos distribuimos dentro de él. Y para esta nueva propuesta lo que yo quería simplemente era ver a todas estas familias juntas en un solo tejido. Y lo que hicimos con la tejedora y con mi abuela fue hacer una primera recopilación de esas líneas y que fueran tejidas en una sola. Y no solamente las líneas femeninas, o sea, las del anaco, sino también las masculinas. Las masculinas se caracterizan por ser más gruesas, tienen doble tejido, ¿sí? O sea, son más anchas, a diferencia de las líneas o listas de la mujer que son muy finitas, muy delgaditas. Y en este tejido se colocaron las dos. En la parte superior, todas las líneas de estas mujeres y las de abajo, las masculinas. Ese fue un primer acercamiento y justo para este Salón Nacional lo que yo hice fue por fin extender esa investigación y ya no solamente recoger las listas que son más vistas dentro del resguardo, sino las listas por zonas. Entonces cogí la zona Michambe, la zona Cacique, la zona Campana y la zona Guambia Nueva. Y de cada zona busqué una tejedora que perteneciera a esa zona y conociera las listas de ese lugar. Entonces, en compañía de ellas es que el trabajo se da, gracias a ese conocimiento que ellas ya tienen, más la intención que yo le coloco, que es esa recopilación en un solo tejido, la cantidad de líneas que exista.
Y pues siempre hay una conversación ahí, pues porque no se comprende quién va a usar ese anaco o esa falda que tiene todas las listas de esa zona, que no tiene como mucho sentido para ellas, pero que en la conversación podemos entender que pues al final es un mapa, que es el mapa y que a través de ese tejido podemos saber qué familias son las que se encuentran ubicadas ahí. Trato de que físicamente se vea, es un anaco que trata de ocupar todo el telar, que se extiende y que además tiene unos desmechados donde yo he tratado de deshilachar y agregar nuevos hilos también, porque no quiero que sea un tejido que se quede solamente con ese conocimiento de ellas, sino que quede con esa intención mía de querer seguir tejiendo y destejiendo constantemente. Bueno, me gusta esa última palabra que dices, tejiendo y destejiendo. Tú justamente usas tu obra para poner en tensión esas tradiciones y de alguna manera también mezclar una visión mestiza y otra visión indígena, y nos das una nueva mirada hacia lo ancestral, ¿no? Con una visión muy contemporánea. Entonces, a mí me interesa conocer cuáles son esos otros artistas indígenas o no indígenas, mestizos, afros, que han inspirado tu trabajo a lo largo de tu obra como artista. Yo creo que en un inicio siempre las personas más cercanas fueron ese ejemplo a seguir. Ya tenía compañeros que hacían obras acá, especialmente hombres. Ha sido muy extraño encontrarse con mujeres que pertenezcan a un territorio y que trabajen desde las artes, ¿no? Desde la imagen. Pero a diferencia tuve compañeros hombres que trabajaban, por ejemplo, en Tacuello, mi compañero Aldibey, que hablaba también desde su comunidad NASA y hablaba sobre la violencia y la guerra y cómo en sus recorridos encontraba casquillos de balas en su vereda y cómo él las interviene con la simbología indígena también, desde la escritura NASA, el dibujo del maíz sobre este material o sobre ese vestigio de la guerra. Como mujeres también Ana Lucía Tumal, creo que se llama ella es de Pasto, y también ver cómo ella se acercaba a la lana desde el performance y cómo la lana del ovejo pues la integraba a su cuerpo con la grasa. Sí, como que ya empezaba a entender que habían compañeros que estaban acercándose a lo que era el conocimiento de sus tradiciones y que realmente no era solo una inquietud mía. Había una inquietud que nos atravesaba a muchos de aquí, no solo al pueblo, pues yo como mujer del pueblo Misak, sino a otras personas de diferentes pueblos y que podíamos entendernos a partir de la imagen. Y ya más adelante se me vuelve más conflictivo porque empiezo a conocer el performance, pero a través de otros artistas. Bueno, ahorita se me escapa uno donde el nombre de este artista en el que ella se coloca un pincel como un calzón de pincel y empieza a dibujar, ¿cierto? Casi que sentada, como si estuviera dibujando con su vagina en un papel. Me pareció bastante impactante que utilizara su cuerpo y sus genitales para hacer este dibujo. Y de pronto por lo impactante que fue encontrarme de manera tan temprana con ella, pues siento que hubo una apatía con el performance, no lo lograba entender, no entendía qué razón había para que el cuerpo tuviera que exhibirse, mostrarse de esa manera para comunicar y dibujar, además extender como lo que siente su cuerpo a través de un pincel y desde su vagina. Entonces, eso me generaba mucha tensión y mucha incomodidad, no entendía. Pero solo hasta más adelante, como les contaba, empezar a entender el cuerpo a través del ritual, desde una experiencia que yo ya conozco, es lo que me permite ahora sí conectarme con estas artistas que trabajan desde su cuerpo y que lo hacen desde la manifestación, desde la crítica, desde la denuncia. Y desde ahí entonces ahora sí puedo empezarme a tejer con estas mujeres que hablan de ello. Y hoy en día, pues es increíble encontrarse con esta artista mexicana de apellido Gallardo, Naomi Gallardo. Me parece increíble cómo ella hace toda una reinterpretación de los personajes tradicionales, de su cosmogonía, de esa comunidad, y cómo los trae a su presente para, uno, para darles cuerpo, para darles un cuerpo físico,
eh, pero también es un escenario en el que ella se permite hablar del futuro. O sea, ¿dónde se van a colocar estos personajes ancestrales dentro del futuro? Si son personajes cuidadores de la naturaleza, cuidadores del cuerpo, y cómo eso se contrapone a lo que sucede en su contexto, en la violación, en la guerra, en la no aceptación de los de diferentes cuerpos que pueden haber también. Entonces me parece que tiene una visión bastante avanzada, diría uno, ¿cierto? Yo hasta ahora toco un poco lo del cuerpo, el colectivo, pero siento que ella también ya se ha pensado de manera mucho más allá, ¿cierto? Se está pensando sus ancestros, sus espíritus en el presente y también en el futuro. Entonces, para mí me parece que es un gran ejemplo a seguir, además de que trabaja el videoarte, el performance. Para mí es por lo menos uno de los referentes importantes en este momento. Pues qué bueno, Juliet, que mencionas a esta artista de apellido Gallardo. La voy a buscar porque ese tema que pones aquí en conversación, en diálogo, de la ancestralidad para pensar el futuro y la nueva relación de la naturaleza, digamos, con las comunidades, eso es un tema como que está ahorita en auge, pues es un tema muy, muy vigente y me llama mucho la atención. Ahora, me mencionaste hace poco que estás en la producción de un nuevo trabajo en Popayán, bueno, en Cauca, en el Cauca. Quería de pronto si puedes que nos adelantaras un poquito más en qué estás trabajando, por qué involucras, por qué es tan importante en este momento involucrar al territorio en esos procesos artísticos y justamente en tu propuesta como artista performance, como artista indígena. Bueno, hay una preocupación bastante grande también en las generaciones que vienen atrás. Y lo que tú me preguntabas en cuestión de los referentes, creo que ese es el hueco también que nosotros dejamos en nuestros territorios. Nosotros los jóvenes que ya estamos, ya tenemos una experiencia o hemos caminado un poco por fuera del territorio, pues en esa medida de que adquirimos conocimiento por fuera, pues dejamos el vacío en el territorio. Y los jóvenes y los niños que vienen atrás no tienen un referente joven del que se puedan acercar y conocer un poco más. Y sucede lo que me ha pasado a mí y es que yo he regresado y muchos de mis vecinos a veces no me reconocen porque cuando me fui era muy joven, era muy niña y ahora que regreso soy una mujer adulta. Entonces eso me exige que yo tenga que volver a tejerme con mis vecinos, tejerme con mi vereda, empezar desde cero a crear esa relación que yo dejé desde muy chiquita. Y el hecho de que yo pueda desarrollar mis trabajos, las mingas en mi casa, de convocarlas a ellas y que me recuerden cuando yo era niña y que ahora me vean como una mujer que aprende a hacer mingas, porque a pesar de que hay muchos conocimientos importantes que la mujer debe tener, pues yo me he decidido por aprender lo que es la minga, cómo se convoca, cómo generar esas conversaciones entre mujeres especialmente y cómo cuidar esa relación también, el cuidado desde la comida, desde decirle a mi mamá que por favor nos prepare un sango, una sopa de maíz con carne de oveja ahumada, con todos los alimentos de tierra fría y traerles, prepararles la chicha, traerles el chirrincho y que en todo ese cuidado desde la alimentación también pues pueda generar ese calor humano dentro de la propuesta que yo les hago. Y bueno, en esta pues no es la excepción. Nuevamente he decidido llevar mi trabajo al resguardo. Poco a poco nos vamos conociendo más. En este caso ya tiene que ver más desde la serigrafía. Sí, como que doy unos saltos raros a veces me parece. Como que ir del video, luego al tejido y ahora a la serigrafía. En este caso pues estamos haciendo una propuesta con otra compañera fotógrafa africana. Ella se llama Fatoumata Diabaté y nos encontramos en algún momento gracias a la Fundación Quitambo, que bueno, estaban desarrollando otros proyectos, nos encontramos y poder también pensar que mi trabajo se puede tejer también con la cultura afro, pues me parece importantísimo. Creo que tenemos una experiencia histórica similar y pues que nos une también. Entonces, pensar que ella es de lo técnico con la fotografía como trabajo final y yo como en la serigrafía, que es como regresarse a lo análogo,
poder llevar a cabo la imagen del paso a paso, de hacer el color con tus manos, de revelar, de medir el tiempo, de toda esa cosa manual para poder adquirir una imagen que ella hizo al final, ¿no? Como un registro fotográfico. Entonces, sí, mi propuesta ahorita viene más desde la serigrafía. Sigo muy insistente con el tema de la mojiganga, porque es este personaje espiritual que puede caminar entre los dos mundos, el espiritual y el físico, pero que también es ese personaje que solo el hombre tiene como la oportunidad de personificar, y que mi invitación es a que las mujeres se tomen esa osadía de que seamos nosotras mismas las que personifiquemos esta mujer señalada de mestiza, ¿cierto? De esas mujeres que dicen que somos, que ya adquirimos un conocimiento occidental y que no tenemos, o no hay como esa pureza de lo indígena, de esa mujer pura indígena. Y que empecemos a pensarnos, ¿no? Como esas mujeres que realmente tienen nuevos conocimientos, que tienen muchas raíces a las cuales debe dar respuesta. No negarse en ninguna, sino todo lo contrario, reconocerse en todas esas identidades. Y ya, creo que eso es como mi insistencia en la imagen, en lo técnico también, seguir explorando, seguir experimentando técnicamente. Me gusta mucho involucrar, digamos que si en este caso es serigrafía, pues también involucrar los elementos orgánicos. En este caso estamos trabajando con tierra, imprimiendo con tierra, con tabaco, ¿sí? Entonces, tener esa posibilidad es bastante enriquecedora para mí. Bueno, Juliet, gracias por esta conversación. Me gustó eso que dijiste, tejerse uno con la comunidad. Eso parece como una gran lección para uno, para la vida en general. Entonces yo creo que nos dejas con muchas inquietudes alrededor de tu obra, de las miradas hacia lo decolonial, también hacia la ancestralidad, y yo te agradezco muchísimo porque siempre es como para mí un placer escuchar sobre las historias y los ritos de los Misak, y tú cómo los reinterpretas y cómo le das también una nueva mirada. Entonces gracias por hacer parte de este podcast, El Rayón Podcast. Mi nombre es Ana González, gracias por escuchar.